Hola hermanos, del día de hoy, 29 de mayo del 2024, es miércoles de la octava semana del tiempo ordinario. Miércoles ya, la mitad de esta octava semana del tiempo durante el año. A ver, vamos por partes. Hoy comienza la novena en honor al Sagrado Corazón de Jesús, porque este año el Sagrado Corazón cae 7 de junio, así que comenzamos hoy la novena al Sagrado Corazón de Jesús. Primer punto. Segundo punto. Hoy es día de mi santo preferido. Así que pido disculpas de antemano porque efectivamente hablaré bastante. Si es mi santo preferido, imagínense ustedes. Vamos a ver, ¿por qué la fecha hoy? Porque él muere realmente un 6 de agosto de 1978. Y entonces, ¿por qué se pone la fecha el 29 de mayo? Fíjense. Giovanni Battista Enrico Antonio María Montini. Ese era su nombre de bautismo. Nacido en Concesio, Concesio es cerca de Breccia, de hecho podríamos decir que es Breccia, ¿no? Nace un 26 de septiembre de 1897, era el segundo hijo de un matrimonio que estaba formado por don Giorgio Montini y la mamá se llamaba Giudetta Alghisi. El hermano mayor se llamaba Francisco, solo eran varones en esa casa. Y bueno, el hermano fue médico, Francesco, y su hermano Luis, Ludovico, que fue igual que su papá, abogado y político y bueno, varias cosas, y además dirigió un periódico. Él era de salud bastante frágil, fue bautizado a los 4 días de nacido, en el 30 de septiembre, luego estudió con los jesuitas en la escuelita que estaba ahí en el pueblo, con mucha dificultad, como ya les digo, padecía de un montón de enfermedades, sobre todo del pecho y entonces de los pulmones, y entonces en algunos momentos regresaba a casa, y los jesuitas se portaron muy bien en esto, porque sabían la inteligencia del muchachito, decidió ser sacerdote desde pequeñito, se lo había dicho a su mamá, que lo que quería era ser sacerdote, y entonces para 1916 entra en el seminario mayor de Brescia, es ordenado sacerdote, un 29 de mayo de 1920, ahí está el punto, cuando el Papa Francisco cambió la fecha de la celebración, porque originalmente era el 26 de septiembre, yo estaba muy de acuerdo con eso, porque es mi fecha de cumpleaños también como él, pero hizo algo correcto, porque el Papa dijo, pues Montini, el Papa Pablo VI, fue un sacerdote, eso fue lo que fue, siempre fue un sacerdote, siempre quiso ser sacerdote. Terminó en Milán el doctorado en Derecho Canónico prácticamente el mismo año, luego pasa a Roma, en Roma estudia en la Universidad Gregoriana, también estudió en la Sapienza y motivado por el que va a ser su gran preceptor, Giuseppe Pizzardo, que luego va a pasar a ser en 1931, creo, va a pasar a ser cardenal, ingresa a trabajar, ingresa a estudiar en la Academia Eclesiástica, donde se forma el cuerpo diplomático de la Santa Sede, ¿no? Y luego, gracias también a Pizzardo, él entra a trabajar en la Secretaría de Estado. Y bueno, ahí vendrá su carrera, llamémosle diplomática, que realmente fue muy cortita, porque pasa en 1923 a Polonia. Ahí estuvo en Polonia, pero muy poquito, porque el clima no le ayudaba para su salud, entonces regresó a Roma y de ahí, a partir prácticamente desde 1922, ¿no? Pero por ese breve lapso va a estar hasta 1954, va a estar en la curia directa, por eso él va a ser uno de los grandes reformadores de la curia romana, la conocía desde dentro, y fue muy prudente, fue poco a poco reformándola. Bueno, en fin, el tema es que ingresa, como les digo, a trabajar ahí en la Secretaría de Estado como sustituto de Affari Interni, o sea, de los problemas internos de la Iglesia, no de la relación con los estados. Ahí trabajó con los cardenales más importantes de la época, Tardini, Ottaviani, es decir, y un tal Eugenio Pacelli, sí, el tal Pío XII, para que me entiendan, porque fue electo en 1939, ya lo conocía cuando es electo, Maglione es ¿cómo se llama?, el secretario de Estado, y lo va a seguir siendo hasta 1944 cuando muere, y entonces lo que hace el Papa no nombra un secretario de Estado, sino que deja a Tardini y a Montini como sustitutos. Y entonces, aunque el secretario de Estado, digamos, era el propio Papa, realmente el que manejaba Affari Ecclesiastici pues exteriori, o sea, todos los problemas de la Iglesia en la relación con los estados, va a ser Montini. Durante la Segunda Guerra Mundial, un trabajo extraordinario que le encomendó el Papa
Pío XII, llevar un registro de los prisioneros de guerra y de los refugiados. Gracias al trabajo de Montini se salvaron millones de judíos, millones de judíos. El pueblo judío le tiene un gran aprecio precisamente por eso. Y bueno, ya les digo, mantuvieron las cartas, la comunicación para buscar, saber dónde estaban. Bueno, ya les digo, me puedo aquí pasar un buen rato, ¿no? Porque su amor profundamente interesado en la formación de los sacerdotes, en el tema del diálogo con el mundo. En 1954 el Papa lo manda de regalo cuando muere el cardenal Schuster en Milán, lo manda a él como arzobispo de Milán. No quiso ser nombrado cardenal. Fíjense, no quiso serlo. Cuando muere en 1958 Pío XII, se dice que en el cónclave que eligió a Juan XXIII, a Angelo Roncalli, que eran amigazos, eran muy, muy amigos con Montini, pues resulta ser que dicen que en algún momento se mencionó el nombre de él. Pues aunque no era cardenal, era arzobispo de Milán, pero muchos lo mencionaron porque sabían de su capacidad organizativa, por su amor profundo a la iglesia, el amor por la iglesia de él, la iglesia del Señor. Así se va a llamar su primera encíclica, ¿no? La Ecclesia Suam, la iglesia del Señor, la que es de él. En fin, Juan XXIII es nombrado, es electo papa en el 58, inmediatamente lo primerito que hace, dicen, ponerlo en la lista para un consistorio y nombrarlo a él cardenal. Y bueno, y hay un montón de historias simpáticas. Cuando en 1961 se forma la Comisión Central Preparatoria para el Concilio Vaticano II, a él lo nombran miembro y luego él va a ser el presidente a nombre de Juan XXIII durante el Concilio Vaticano II. Saben que el Papa muere en el 63 y eso, pues la primera sesión fue en el 62, pero no produjo ningún documento. De hecho, fue un zipizapi ahí un poco simpático. Bellísimo, esa historia a mí me encanta, pero no se la voy a contar ahora. El tema es que en el 63 ya es elegido él con la muerte pues, de Juan XXIII. Miren, como pues, puedo decir tantas cosas ¿no? sobre él como arzobispo, porque en Milán fue extraordinario, extraordinario. Realmente el cambio que le imprime el amor a los sacerdotes, el trabajo con el mundo obrero, bueno, igual. Saben, Juan XXIII murió un 3 de junio de 1963 y entonces de ahí de ese cónclave va a salir electo el Papa Pablo VI. Va a ser Papa pues hasta su muerte en el 78, un 6 de agosto, el día de la Transfiguración. ¿Qué podemos decir? Llevó al final el concilio, creó los sínodos, sus encíclicas más importantes, la Populorum Progressio, la Humane Vitae, la Celibatus Sacerdotalis o Sacerdotalis Celibatus. Bueno, igual, es decir, por favor, todo el trabajo que hizo, la reforma, como les digo, de la curia, la reforma de la liturgia, claro, va a ser muy criticado por eso. Es el primer papa, en poner pie viajando en todos los continentes. Estuvo, pues fue en el 64 a la Tierra Santa, a encontrarse con el patriarca Atenágoras, ahí se levantaron mutuamente las excomuniones. Estuvo también en el 64 en Bombay para el Congreso Eucarístico Internacional en la India. En el 65, en octubre, por primera vez un papa en las Naciones Unidas. Ese discurso hay que estudiarlo, hay que estudiarlo. Luego en el 68, sabemos, estuvo aquí en Colombia, pues digo aquí en América Latina, estuvo en Colombia para la segunda conferencia general del episcopado latinoamericano. Estuvo en Fátima en el 67, irá hasta las Filipinas, ahí sufre un atentado, casi lo matan. Ya estuvo en África también, o sea, es decir, realmente es el primer papa que sale del Vaticano después de que Pío IX se recluyera en el Vaticano por la pérdida de los estados pontificios. Ya les digo, o sea, aquí podemos pasarnos un buen rato hablando del el diálogo con el mundo, el diálogo ecuménico, o sea, un montón de temas que realmente hay en la vida de Montini, pero por el tiempo, porque si no, ya les digo, yo puedo aquí pasármela un buen rato. Ha sido, como les digo, criticado, le dicen Hamlet porque se tardaba en decidir, y no, señor, no es que se tardaba en decidir, sino que pensaba, consultaba y hacía las cosas como se debían. Y por eso les digo, tantas cosas, ¿no? Miren, es que a veces son detallitos, ¿no? Por ejemplo, el nombre de la Inquisición, de la Santa Inquisición, que se llamó durante muchos años Santo Oficio, él le puso Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. Hoy en día es el dicasterio de la Doctrina de la Fe, ¿no? Pero ya les digo, es bello, fue el primero que estuvo en el Consejo Mundial de las Iglesias. Es que ya me puedo pasar aquí todo un buen rato hablando de esto, pero evidentemente no puedo. Fuertísimo él en la defensa de la paz, en la lucha de la paz, por eso reinstituyó el abrazo de la paz.
El lugar de repente es un poco discutible, ¿no? Porque sobre todo nosotros latinos, el abrazo de la paz lo hemos vuelto una fiesta y está el Señor Jesús. Ahí hemos perdido un poquito de eso, el sentido del valor, del respeto por la Eucaristía. Eso tenemos todavía que recuperarlo mucho. Bueno, fue beatificado, perdón, porque ya me estoy adelantando yo a lo que, miren, solo que quiero decir una cosa, porque como estamos en el mes de mayo, ¿no? La importancia de este mes para él. Menses Mayo escribió una encíclica precisamente con este tema. Bueno, él fue el que hizo obispo a un tal Joseph Ratzinger, fue él el que lo hizo cardenal, él fue el que hizo cardenal a un tal Karol Wojtyła, para que lo sepan, él fue el que hizo cardenal a un tal Albino Luciani, o sea, Juan Pablo I, Juan Pablo II y Benedicto XVI, todos fueron hechos cardenales por él, por él. Y se cuenta que él eligió de alguna manera a Juan Pablo I, a ¿cómo se llama? Albino Luciani, al Beato Juan Pablo I, porque en Venecia, cuando fue a visitarlo, se quitó la estola y se la puso a él. Fue un gesto, vamos, apoteósico, dicen que ya lo había leído él. Bueno, fue beatificado, como les digo, el del 2014, el 19 de octubre del 2014, bien me acuerdo, estuve ahí. 8 años más tarde, también en octubre del 2018, fue precisamente canonizado. Así que, les digo una cosa bella, y el Papa decidió ponerle el 29 de mayo por su sacerdocio. ¿Cuánto hablé? Un montón, pero bueno, ya Dios les se los había advertido. Y puedo pasar todavía hablando más, y espérense que falta un montón. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 18 al 25. Hermanos, bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los ha rescatado Dios, y no con bienes efímeros, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo, y por amor a ustedes lo ha manifestado en estos tiempos que son los últimos. Por Cristo ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios. Así pues, purificado ya internamente por la obediencia a la verdad que conduce al amor sincero a los hermanos, ámense los unos a los otros de corazón e intensamente, porque han vuelto ustedes a nacer, y no de una semilla mortal, sino inmortal, por medio de la palabra viva y permanente de Dios. En efecto, todo mortal es hierba, y toda su belleza es flor de hierba. Se seca la hierba y cae la flor. En cambio, la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa es la palabra que se les ha anunciado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recuerden, es que esta carta de Pedro realmente en el fondo es una, llamémosle, catequesis a los neófitos, a los recién bautizados. Entonces les recuerda, han sido salvados por la sangre de Cristo. ¿Para qué han sido salvados? Porque ustedes habían sido elegidos desde antes de la creación del mundo. Ustedes, los que creen en Dios, que ha resucitado a Cristo entre los muertos, ustedes tienen esa esperanza. Qué bonito, ¿no? ¿Para qué? Aquí viene, me encanta este versículo, ¿no? Purificado ya internamente por la obediencia de la verdad que conduce al amor. Ahí está. Fíjense bien. Purificados por la obediencia a la verdad para ser conducidos al amor. Qué bonito. Ustedes han vuelto a nacer. Pues sí, eso es lo del bautismo, por eso les digo. Está hablándole a neófitos. Ustedes han vuelto a nacer. Así que, por lo tanto, no se vuelvan como esa flor de hierba, como eso tan efímero, porque es desde la palabra de Dios que ustedes deben confiar. El Evangelio. Ay, Señor. Tercer anuncio de la pasión. Marcos, capítulo 10, versículos del 32 al 45. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos iban camino de Jerusalén y Jesús se les iba adelantando. Los discípulos estaban sorprendidos y la gente que lo seguía tenía miedo. Él se llevó aparte otra vez a los 12 y se puso a decirles lo que le iba a suceder. Ya ven que nos estamos dirigiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Van a condenarlo a muerte y a entregarlo a los paganos. Se van a burlar de él, van a escupirlo, a azotarlo y a matarlo. Pero el tercer día resucitará. Entonces se acercaron a Jesús, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo que es lo que desean. Le respondieron: concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó: no saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron: sí, podemos. Y Jesús les dijo: ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, eso es para quienes está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan.
Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo: ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos las oprimen, pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos, así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tercer anuncio y tercera incomprensión. Primer anuncio de la pasión y sale Pedro: no te pase eso a ti, Señor. Segundo anuncio y aparecen preguntándose quién es el más importante, quién es el más grande entre ellos. Tercer anuncio, y ahora con detalle, lo van a escupir, lo van a azotar, lo van a matar, o sea, todo, perdón, es que era burlar, escupir, azotar, matar. Me aprendí los verbos, así por eso me quedó. Fíjense, eso describe exactamente lo que le va a pasar. Y en lugar de estar, porque fíjense, tenían miedo porque él se les va adelantando, porque él tiene claro para dónde va. El Señor Jesús tiene clarísimo cuál es su destino. Y claro, habla con los 12 en privado porque está hablando con los amigos, les está abriendo el corazón. Y estos a preocuparse por quién se va a sentar a la derecha o a la izquierda. Queremos salir en la foto. Y entre más cerca estemos del líder es mejor. Eso es para el mundo de los políticos. Eso no es para nuestro mundo, eso no es para la iglesia. Y eso es lo que cuesta. Y duele, ¿no? Pero Jesús, en lugar de indignarse, es capaz una vez más de ser maestro y de ponerse a educar a los discípulos y de hacerle ver: no tiene que ser así entre ustedes. O sea, está bien que en el mundo los que gobiernan los oprimen, pues los tratan como que si fueran dueños, pero no es eso entre ustedes. El que quiera ser el primero. Fíjense cómo de cada anuncio de la pasión vuelve la misma insistencia: llamados a ser como Cristo, rebajarnos para servir. Por el tiempo, porque si no, y si se me va a ir muy largo, tengo una oración bellísima del Papa San Pablo VI. Oh Cristo, único mediador nuestro, te necesitamos para entrar en comunión con Dios Padre, para llegar a ser hijos adoptivos suyos contigo, que eres su Hijo único y Señor nuestro, para ser regenerados en el Espíritu Santo. Te necesitamos, oh único y auténtico Maestro de las verdades recónditas e indispensables de la vida, para conocer nuestro ser y nuestro destino, así como el camino para alcanzarlo. Te necesitamos, oh Redentor nuestro, para descubrir nuestra miseria y remediarla, para tener el concepto del bien y del mal y la esperanza de la santidad, para deplorar nuestros pecados y obtener el perdón. Te necesitamos, oh hermano primogénito del género humano, para volver a encontrar las razones verdaderas de la fraternidad entre los hombres, los fundamentos de la justicia, los tesoros de la caridad y el sumo bien de la paz. Te necesitamos, oh gran paciente de nuestros dolores, para conocer el significado del sufrimiento y para darle valor de expiación y de redención. Te necesitamos, oh vencedor de la muerte, para librarnos de la desesperación y de la negación, y para tener certezas que no fallen jamás. Te necesitamos, oh Cristo, Señor, Dios con nosotros, para aprender el amor verdadero y caminar con el gozo y la fuerza de tu caridad a lo largo del camino de nuestra vida fatigosa, hasta el encuentro final contigo, amado, esperado, bendito por los siglos. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Pablo VI, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz miércoles. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío y espero. Feliz miércoles para todos.